Buenos días para todos. En la última canción que pidió Tevi, una parte decía, clama el mundo. Y me he tenido bastante complicado el tema que el Señor me había dado. Y si tuviera que ponerle un título, es un mundo de dolor. Quiero que me acompañen y abran sus Biblias en Romanos 8:22. Si lo tienen en el celular, lo abren en el celular. Si tienen la Biblia, lo abren en la Biblia. Y si no, va a estar puesto en la pantalla también para que pueda usted leerlo, y no que sea que yo le cuente, sino que usted lo vea, que usted lo lea. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Desde que el pecado entró en este mundo se convirtió en un mundo de aflicción, de dolor, y estaba viendo unos sinónimos de dolor: es dolor, aflicción, tristeza, males, desconsuelo, sufrimiento, tormento, enfermedad, y sigue, y sigue, y sigue. El mundo entró, en este mundo el pecado entró por la desobediencia del hombre, y desde ese momento el mundo vive en aflicción. Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto que no debían comer, y este mundo se transformó. Acompáñenme a Génesis 3, capítulo 3, versículo 16 al 19. Es difícil que pasemos por esta vida sin padecer algún dolor, físico, mental, espiritual, un dolor del alma, aflicciones, muerte, persecución. En Génesis 3, 16 al 19 dice: y Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de la mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardo te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquellos que alguna vez han intentado o tienen una quintita saben que uno prepara la tierra, la labra, saca todo, la deja limpita, siembra, pero lo primero que nacen son las malas hierbas. Aquel que tiene un parque espectacular con un pasto hermoso sabe que lo que más crece es la mala hierba. Podemos ver cómo la maldición de este mundo y la aflicción de este mundo se nota en pequeñas cosas. Desde el vientre hasta la tumba pasamos por un mundo de aflicción y de dolor. Y Adán y Eva no fueron la excepción. Ellos fueron los primeros en presenciar la muerte de un ser querido. Fueron los primeros en perder un hijo. Que aquellos que han perdido un hijo dicen que no hay dolor más grande que el haber perdido un hijo. Adán y Eva, lo primero que tuvieron que padecer, aparte de toda la maldición de trabajar y de haber parido a un hijo con dolor, es haber perdido a su hijo. Hoy en día, en este mundo, hay un evangelio que se predica que dice que si vos crees en Dios, no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más necesidad, sino que todo será de color de rosas en un mundo de aflicción. Como que viviéramos apartado de lo que en este mundo pasa. Pero quiero que me acompañen ahora a Juan 16:33.
Juan 16:33. Aquí el Señor está hablando con sus discípulos y vemos la realidad de lo que el Señor predicaba a lo que ahora se predica. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pasaremos por un mundo de aflicción, pero en Cristo tendremos paz. Y esto no quiere decir de que nada nos importará, ni que nada nos dolerá, ni que no sufriremos más, sino que en Cristo tendremos paz. Una paz que no se agota, que empieza desde el momento que aceptamos a Cristo como Salvador y dura hasta la eternidad. Una paz que no se agota, contrariamente a la paz que el mundo ofrece, que se termina. Que la primera aflicción, la paz se agota, la del Señor no se agota. Y una de las preguntas que más escuchamos por ahí cuando hay personas que no conocen a Dios, y es: ¿por qué Dios permite que en este mundo haya dolor, aflicción, tristeza? O otra que dice: ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Como si fuéramos la excepción de la regla, la cual no debería sufrir ni padecer nada en un mundo lleno de aflicción. Pero el pecado ha inundado a este mundo y ha corrompido al mundo. Si el mundo y la creación están clamando para que el Señor los libere, nosotros como creación, porque si no hemos aceptado a Cristo como Salvador, somos una criatura más, también gemimos y clamamos para que Dios nos libere de ese dolor. Muchas veces los dolores son consecuencia de nuestras decisiones, los dolores son consecuencia de nuestros pecados, los dolores y las aflicciones son consecuencia de las malas amistades, de las malas elecciones personales. Aún los hijos de Dios padecemos también aflicciones por malas elecciones, por pecado, por desobediencia. Ahora acompáñenme a Romanos 8:28. Y aunque parezca una locura, en medio del dolor y de la tormenta, para sus hijos, el Señor tiene un propósito. No es en vano, no es por nada, el Señor tiene un propósito para tu vida. Si hoy estás padeciendo dolor, si hoy estás en aflicción, si hoy estás en tormento, puedo asegurarte de que Dios tiene un propósito para tu vida. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está trabajando en tu vida. Es más, así no seas hijo de Dios, está trabajando en tu vida, porque muchos de los que hoy estamos aquí, llegamos a los pies de Cristo en medio de una tormenta, en medio de dolor, en medio de aflicción, clamando que alguien quitara el dolor que nosotros sentíamos. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo en medio de una batalla, en medio de la aflicción, de la muerte, de la traición, en medio de todo ese tormento, decidimos postrarnos delante de Cristo y aceptarlo como Salvador. Para el mundo es locura creer que todas las cosas ayudan para bien. Pero si vamos a la palabra del Señor y leemos de muchas personas, de muchos personajes bíblicos, encontramos que ayudó para bien. Tenemos el caso de Job. Perdió todo Job. Y a lo mejor humanamente pensando uno puede decir: pero ¿de dónde está lo bueno? Porque le devolvió el doble de hijos, el doble de cosas que tenía. ¿Dónde está lo bueno? Se había perdido lo primero. Pero Job dice: de oído te había oído, pero ahora lo conoció, lo vio, lo entendió, lo sintió, lo vivió.
todo lo que le pasó a Job fue para conocer a ese Dios todopoderoso, sentirlo y vivirlo. Vamos ahora a Santiago. Vamos a leer bastante versículos. Voy a tratar de no leerlos todos para que no los vayamos en el tiempo. Santiago 1, del 2 al 4. Y acá cuando Santiago escribe le habla a hermanos en la fe, a hijos de Dios, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice sumo gozo. ¿Cómo alguien puede tener sumo gozo en la dificultad? ¿Cómo alguien puede estar alegre? Porque el sumo gozo sería dichoso, alegre, sin tristeza, en calma y en paz. ¿Cómo alguien puede decir tener sumo gozo en la prueba, en el dolor? ¿Cómo alguien puede transitar por este mundo teniendo sumo gozo? Y en Juan 16:33 el Señor dijo: para que en mí tengáis paz. Aquellos que estamos en Cristo tenemos paz. La paz eterna y permanente. Y otra parte del versículo dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es lo que habíamos leído en Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo le había pedido al Señor le había clamado al Señor que quitara el aguijón en la carne que Pablo tenía. Y según el evangelio que hoy se predica, el evangelio que el mundo predica en el nombre de Dios, Dios debería haberle quitado el aguijón a Pablo, porque era un hijo de Dios y no podía sufrir una enfermedad, no podía sufrir dolor, no podía sufrir tristeza. En ese evangelio Pablo hubiera sanado, pero en el verdadero evangelio, y en el que la palabra de Dios habla, y en el que dependemos del Señor, dice en 2 Corintios 12:9, 2 Corintios 12:9, mientras Pablo clamaba y pedía que le fuere quitado el aguijón, Dios responde, y le responde a Pablo y dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué hace Pablo con la respuesta de Dios que dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad? Mientras más débil sos, más poderoso soy yo. Más poderoso me vas a ver, más poderoso me vas a sentir. Entonces Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y ahí dice: ¿para qué? Póngale un signito de pregunta, que Pablo diga: ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Para qué fue el aguijón en la carne? Para que repose sobre Pablo el poder de Cristo, para que Pablo pudiera sentir el poder de Cristo. En el momento de dolor y aflicción, está bueno hacerse dos preguntas. Una que las que hice anteriormente es: ¿para qué, Dios mío? ¿Por qué a mí, Dios mío? Está bueno preguntarle a Dios por qué y para qué, para que podamos entender su propósito. No para tratar de entender o querer que Dios justifique lo que está haciendo en nuestras vidas, sino para ver cuál es el propósito que Él tiene, cuál es el camino que nosotros debemos seguir. El Señor, ante esas preguntas, mostrará su poder, su misericordia y su amor, sus propósitos
y lo que Él quiere para tu vida. ¿Cómo será que este mundo es un mundo de aflicción que en la palabra del Señor, que es inspirada por Él, escrita por hombres, hay un libro que se llama Lamentaciones? Un libro exclusivamente para hablar de lamentaciones, de dolor y de aflicción. Vamos a Lamentaciones. Lamentaciones 3, 32. Lamentaciones 3, 32. Dice: antes si aflige, o sea, antes si Dios aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Si somos afligidos, también la multitud de sus misericordias son los que le darán consuelo. Nunca será más de lo que podamos soportar, porque no dependerá de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas del Señor. Entonces nada será suficiente para derrotarnos, porque el Señor dice: yo he vencido al mundo. Él ya venció. Nada podrá vencer. Vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y quiero que lo vamos a leer, pero quiero que lo leamos con el entendimiento, para que nuestros corazones entiendan y nuestra mente escuche lo que el Señor tiene para decir. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parte quiero que la lean con el corazón y con el entendimiento. Padre de misericordia y Dios de consolación. No sé cuál es el dolor que tenés o que tuviste o por lo que estés transitando. Quiero que te acuerdes de esto. Padre de misericordia y Dios de consolación, el cual nos consuela en, ¿qué dice? En todas nuestras tribulaciones. No hay una tribulación que el Señor deje de lado o que sea aparte. Todas nuestras tribulaciones. Y acá de vuelta, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Si le tuviera que preguntar y decir, ¿para qué, Señor? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros fuimos, dice, somos consolados por Dios. El consuelo de Dios no se agota, es permanente y es total. No hay nada que escape de su consuelo, no hay nada que escape de su amor, de su mano, nada. No hay un tiempo del cual nosotros podamos apartarnos de su consolación. En un mundo de aflicción no hay un momento en que no tengamos refugio y consuelo. Dios nunca se aleja de nosotros. Aunque escuchemos silencio, Dios no se ha alejado, está a nuestro lado. Dios nunca se aparta de tu lado. Salmo 91:15. Salmo 91:15 dice: me invocarán y yo les responderé, con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le gloriaré. Salmo 91:15. Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y cuando uno lee su palabra y ve, por ejemplo, a Moisés cruzar el mar, hay un detallito que dice que el suelo estaba seco, no era negado, no estaba negado, estaba seco. Y él pudo pisar y caminar. Cuando los amigos de Daniel estaban en el horno de fuego, ni siquiera olor a humo tuvieron. ¿Y quién estaba con él? ¿Quién estaba con ellos tres? El Señor estaba con ellos. Podemos ver
que el Señor nunca abandona, que el Señor en cualquier momento de nuestras vidas, Él siempre estará cerca, está al alcance de nuestra mano, a una oración, a un clamor. Él está esperando llevar nuestras cargas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones. Para nosotros muchas veces las cargas y las aflicciones no tienen sentido, pero para el Señor tienen un sentido y un propósito. Hoy en día muchas causas de muerte o cada vez hay más suicidios, por ejemplo. Personas en este mundo que ya la vida no vale la pena, que el dolor y la aflicción lo superó y lo que podría calmar eso sería el suicidio o la muerte. Y por ahí puede parecer que solamente le pasa a los demás o a los otros. Elías en 1 Reyes 19:4, Elías en 1 Reyes 19:4 dice, deseando morir dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías clamaba a Dios que le quitara la vida, porque la vida era pesada. Jonás deseaba la muerte. En Jonás 4:8 dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Un corazón destrozado, una vida llena de tristeza y de dolor, que la vida duele. El vivir dolía. Y solo aquel que alguna vez la vida le ha pesado o la vida se ha vuelto una carga puede entender lo que significó para Elías, para Jonás y para muchas personas. A mí me tocó pasar en un momento de mi vida cuando había perdido todo, perdí todo y no tenía nada, ni nadie, y aún lo poco que podía llegar a tener, que era Dios, no lo tenía porque me había alejado. Entonces la vida pesa, la vida duele, donde vos no ves futuro, donde vos no ves ayuda, donde vos no ves nada. Donde la muerte sería la mejor solución, donde vos decís, ¿para qué Dios me dejas en este mundo si es solamente para sufrir? Yo le voy a contar algo, creo que no lo sabe nadie. Hace muchos años llegué a esa situación de estar así, de que la vida me costara. El respirar dolía, que el corazón latiera dolía. Cada día que uno abre los ojos, duele. Y cuando uno está bien, abrir los ojos es una bendición. Tener un nuevo día es una bendición, pero cuando uno está mal, no es una bendición, es una carga. Y bueno, llegué a ese punto y un día me acordé que tenía un Dios y le hice una pregunta. Señor, no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo posesiones, no tengo nada. ¿Para qué, Señor, he de vivir si he perdido todo? ¿Por qué? ¿Y ustedes saben qué me respondió el Señor? Nada. Silencio. Estaba trabajando en un remis de noche, estaba en una parada que no había nadie, esperando un viaje, y la respuesta del Señor fue silencio. Un silencio sepulcral. Ni una moto, ni un auto, ni un ruido, era un silencio, el silencio y yo. Pero como dice que grandes son las misericordias del Señor y su amor es grande, aún para aquellos hijos que se apartaron de Él, y como el pastor busca la oveja perdida, sube una persona al auto y la primera frase que me dice es, Dios está con vos. Y después me dice, vamos a tal lado, pero sus primeras palabras fue, Dios está con vos.
Un viaje largo, silencioso, no hubo palabra, no hubo una palabra. Y ese Dios está con vos, pegaba en mi cabeza, iba y venía, iba y venía. Llegamos al destino, como está el relojito del remis, el hombre sabía el monto que me tenía que pagar, tomó la plata, me la dio, abre la puerta y cuando se va a bajar me dice, ¿vos leés la Biblia? Y sinceramente yo hacía un montón de tiempo que no leía la Biblia y le dije, no leo. ¿Tenés Biblia? Sí. Dice, te voy a dar un versículo para que leas. Si ya me había sorprendido lo que primeramente el hombre me dijo apenas subió al auto, que era, Dios está con vos, cuando me dio el versículo, terminó de sorprenderme aún más. Y ese versículo era mi versículo, el que yo siempre lo tomé como propio, como que cuando Isaías lo escribía, Dios le dijo, escribí esto, Isaías, para Cristian. Ese fue mi versículo desde que yo acepté a Cristo como Salvador. Y ese versículo es Isaías 41:10. Lo vamos a leer y de vuelta le pido que lo leamos con el corazón. ¿Y cómo lo leo yo? ¿Cómo lo leo yo desde ese momento? Isaías 41:10 dice, no temas. Y ahí yo le pregunto, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y verdaderamente te puedo decir de que siempre me ha sustentado, de que siempre me ha cuidado, de que desde ese momento yo entendí que aún si el mundo me abandonara y me dejara solo y no hubiese nadie más en este mundo, y aún fuera el dolor terrible, Dios seguía a mi lado. Y aunque había silencio, y aunque yo no escuchara una respuesta, Él estaba a mi lado. Él tenía tomada mi mano para que yo no cayera. Y que la única forma que yo pudiera ponerme de rodillas era para adorarlo a Él. ¿Cómo ese Dios no iba a entenderme si Él también lo padeció? Vamos a Mateo 26:38. Cuando Dios tomó forma de hombre y vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, no vino a un mundo donde todo le sonreía y donde todo era color de rosa. Fue un mundo que lo aborreció, que lo rechazó, lo torturó, lo crucificó, lo escupió, lo maltrató, lo despreció. Mateo 26:38, cuando el Señor está en Getsemaní, justo antes de que Él fuera buscado para ser arrestado y llevado a ser crucificado, juzgado, maltratado y crucificado, el Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y si había alguien que podía entender lo que es estar triste hasta la muerte, era mi Señor. Inclusive Él ha ido con discípulos a orar y sus discípulos se habían dormido, abandonado, solo. Un ángel fue enviado a fortalecerlo, pero el Señor había estado solo, clamando al Padre, donde el sudor eran como grandes gotas de sangre. La presión, el dolor y el estrés de nuestro Señor era grandísimo. ¿Cómo no ha de entenderme ese Dios todopoderoso que padeció el sufrimiento, que padeció hambre, que padeció persecución, que fue discriminado, torturado? ¿Cómo ese Dios todopoderoso no me va a entender? ¿Cómo Él no va a comprender lo que yo siento? Yo ahora quiero que... Tengo un ejercicio, es cortito, y es para que te hagas una pregunta, ¿no? Que pienses en este momento cuál fue el dolor más grande que padeciste, o el dolor más grande que estás padeciendo. Que pienses en ese dolor.
y que te preguntes si has podido sentir la presencia de Dios en ese momento, si has podido descargar ese peso en el Dios Todopoderoso. Porque si no has podido sentirlo, te puedo dar testimonio y decirte de que Él está ahí. Aunque el alma se quiebre y aunque la vida pese, Él está ahí. Y has podido preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito de eso para tu vida? ¿Qué quiere Él para tu vida con ese dolor? Vamos a Salmo 46.1. Salmos 46.1 dice: Dios es nuestro amparo, fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo, fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué lindo que es escuchar que Él es nuestro pronto auxilio. ¿Alguno que tiene auto y ha llamado a la grúa alguna vez sabe lo que es un auxilio viniendo a buscarnos? Pronto no son. Pero el Señor es nuestro pronto auxilio. Es instantáneo. Es instantáneo. Cuando uno decide pedir auxilio al Señor, es instantáneo. No se tarda, no se demora, llega. Salmo 34.18. Salmo 34.18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y ese cercano es pegado, no es lejano, es pegado. Y si este mensaje lo terminara ahora, en este instante, quedaría como algo de mucho dolor, y la verdad que es cierto, el mundo es un mundo de aflicción, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios que tiene un propósito y un tiempo para todos. Y ahora quiero que vamos a Romanos 8, 18 al 21, y habla de que un momento, en un tiempo, en algún lugar, esto se terminará. Y Romanos 8, del 18 al 21, puntualmente habla de los hijos de Dios. Y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El dolor un día se terminará para los hijos de Dios. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Dice, porque las primeras cosas pasaron. Y la verdad que para nosotros los hijos de Dios, lo que viene está bueno. Pero para los que no son hijos de Dios, el dolor lamentablemente no termina. Y sé que por ahí puede parecer duro y hasta violento, pero es lo que el Señor nos ha mandado a predicar, para que todo el mundo se arrepiente y vuelva. Porque el infierno, en realidad, cuando vemos durante la palabra y en varias ocasiones cuando habla del infierno, dice que es el llorar, el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga jamás, donde la llaga no se sana. Por ahí nosotros, que si somos sus hijos, sabemos que en algún momento nuestro dolor terminará, pero hay personas que el dolor no va a terminar. Y es más,
hay un dicho que dice que para el cristiano todo el tiempo que vivió en este mundo será el infierno que él conocerá, y para el que no es cristiano, la vivencia en este mundo será todo el cielo que conocerá. Muchas veces, como sus hijos, callamos y nos olvidamos que hay personas que van a ir a parar a ese infierno. No conozco a todos, no sé de todos, no sé cuál es su situación delante de Dios de todos, pero sí que si todavía no has aceptado a Cristo como Salvador, lo que viene es peor. Y no es por amenaza, sino porque el mismo Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy has venido acá y todavía no has aceptado a Cristo como Salvador, si no tenés en tu corazón a Cristo, no te vayas de acá sin preguntar. Puedes hablar conmigo, con cualquiera de los hermanos, con los ancianos, con cualquiera, y podemos explicarte el plan de salvación y por qué Cristo tomó forma de siervo y vino, sufrió, padeció, murió y resucitó por amor a vos. Terminamos con una oración.